Vamos a comenzar ahora con predicaciones, yo creo que de aquí a fin de año, sobre el libro, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy día será una introducción al libro y el título del sermón es Libres para servir. Les doy la más cordial bienvenida a nuestras visitas. Cuando me senté habían algunas y ahora que estoy aquí veo que hay otras. Así que bienvenidos, hermanos, y que el Señor nos bendiga en esta hora, en mi petición. Que Él hable a nuestros corazones. Necesitamos que el Señor hable a nuestras vidas, que nos sacuda. En uno de los tantos parques y jardines públicos que hay en Washington, D.C., rodeado de monumentos que recuerdan los diversos conflictos en los que se ha visto envuelto Estados Unidos, hay un monumento de granito, gris, rectangular, grande, que contiene grabadas solo 4 palabras. Y dice: Freedom is not free. La libertad no es gratis. Y al visitar diversos cementerios, me gusta visitar cementerios, diversos cementerios, sobre todo allá, encuentro la razón de esta afirmación. Alguien ha muerto por esa libertad. A pesar de que no hay esfuerzo emancipador, sin que nos encontremos con motivaciones no tan puras, no por ella deja de ser relevante que alguien esté dispuesto a morir por este ideal. Libertad. Ese parece ser el grito común de la humanidad. Oíd mortales el grito sagrado: libertad, libertad, libertad. Así cantan los argentinos. Y nosotros somos todavía más enfáticos. Porque ¿cómo decimos nosotros libertad? O la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión. Miren si eso no es fuerte. Libertad. Libertad también es el concepto esgrimido por la primera nación latinoamericana independiente, que fue fruto de una revolución de esclavos. Haití. Tuvo diversas guerras intestinas entre el 1790 y 1804, pero finalmente ellos son los primeros en erigirse como nación después de Estados Unidos de América. Miren, una nación de esclavos. Libertad. El hombre anhela la libertad, a excepción de algunos esclavos que dicen: no, sí, estamos bien como estamos. Siempre van a encontrar hombres y mujeres que, a pesar de estar en la más absoluta miseria, sin embargo se encuentran bien y conformes como están. Esto también, por supuesto, tiene traslado al área espiritual y social de hombres y mujeres. Pero, ¿por qué quiere el hombre libertad? Queremos libertad porque queremos ser libres, esa es la respuesta. Sí, pero ¿libres para qué? Y la respuesta muchas veces es: para hacer lo que me venga en gana. Claro, no es una respuesta que escuchemos, pero sí la historia nos dice que eso es lo que queremos decir. Lamentablemente, muchos hijos salen de los hogares con este concepto. Se sienten subyugados por sus padres y anhelan la libertad. ¿Libertad para qué? Para hacer lo que me venga en gana, para no darle cuenta a nadie, para llegar a la hora que quiero, para levantarme a la hora que quiero, para que si quiero voy a trabajar y si no.
¿A poco andar descubres que la vida no es así? Y es doloroso cuando lo descubren, porque se encuentran que están en una situación en la cual se les demanda responsabilidad. Y si lo han aprendido antes, van a estar toda una vida aprendiéndola y sufriendo por ese anhelo de libertad. Más temprano que tarde, mi libertad choca con la libertad del otro. Y solo nos quedan dos opciones aquí. O limito mi libertad o aplasto al otro. No hay más opción. Y en este mundo miserable y mezquino, donde reina la ambición y la codicia, no es difícil imaginar cuál es la opción que se escoge. Y mientras algunos se jactan de libertad, son esclavos del peor tirano, porque son esclavos de sí mismos. Muchos son esclavos de sus bajas pasiones. Y tan solo son marionetas en manos del maligno. Y más recurrente de lo que quisiéramos, los supuestos libertadores terminan usando indebidamente el poder y repiten el ciclo de vasallaje. Y otra vez todo comienza de nuevo. Hay un pueblo que gime que grita libertad. No es distinta en las esferas religiosas. Aún con sana doctrina, el hombre corrompe el evangelio con sus aditamientos. No importa dónde mires, la misericordia y la gracia se esfuman cuando los hombres quieren traer por sus propios medios el cielo a la tierra. En palabras de Leslie Newbigin, él dice: el proyecto de hacer descender el cielo a la tierra siempre tiene por resultado que hacemos subir el infierno de su abismo. Dos ejemplos les voy a dar. Uno, la Ginebra de Calvino. Y escucha con atención. En la Ginebra de Calvino, el padre que le pusiera a su hijo un nombre que no estaba en el Antiguo Testamento, pasaba 4 días en la cárcel. Era la misma pena por la cual se condenaba a una mujer que tenía un peinado de una altura inmoral. El consistorio de Ginebra mandó decapitar a un niño por haber golpeado a sus padres. Ahogaban a todas las solteras embarazadas. Nadie estaba por encima de estas leyes. El hijastro, recordemos que Calvino se casó con una mujer viuda, a la cual él amó muchísimo. El hijastro de Calvino y su nuera, en circunstancias distintas, pero ambos fueron ejecutados cuando se los encontró en la cama con sus amantes. Otro ejemplo, esta vez de los padres peregrinos. Ellos habían salido de la persecución religiosa en Inglaterra con el rey Jacobo I, que era católico, y que le daba el favor a la iglesia anglicana solamente por conveniencia política. Entonces todos los disidentes, todos los que no eran ni católicos ni anglicanos, fueron severamente perseguidos. Bueno, ellos arrancaron, tomaron un barco, el Mayflower, y llegaron ahí a Estados Unidos en el siglo XVII, en 1620. Estos padres peregrinos, en Connecticut, ellos elaboraron un código por el cual nos vamos a regir, leyes, recordemos. Son creyentes, fieles, calvinistas.
elaboran este código de leyes. Nadie correrá en el día de reposo, ni caminará por su jardín, ni por ningún otro lugar, si no es con reverencia para ir a la reunión y regresar de ella. Nadie viajará, cocinará, hará la cama. Yo capaz que votaría por esa ley. Barrerá la casa, se cortará el pelo, ni se rasurará el día de reposo. Si un hombre besa a su esposa en el día del Señor, o la esposa a su esposo, la persona que ha cometido la falta será castigada a discreción del tribunal de magistrados. Hay muchos que anhelan la iglesia primitiva, queremos la iglesia primitiva. Y ahí está Corinto. ¿Le gustaría una iglesia así? Pero hay otros que anhelan, tenemos que ser como la Ginebra de Calvino. ¿Queremos una Ginebra así? Y otros que se están deslumbrados con los puritanos. ¿Queremos esto? Si nos vamos a deslumbrar con algo, hermanos, deslumbrémonos con Cristo. Deslumbrémonos con el cristianismo. Y todo esto, ¿en nombre de quién? Sí, mi hermano. Esto se hacía en nombre de Dios y para honrar a Dios. Yo podría haber traído aquí un ejemplo de la Inquisición, que lo he mencionado en otras oportunidades. Pero ¿para qué vamos a mirar para el lado si podemos mirarnos a nosotros? No nos gustan estos trazos de la historia. Y muchos historiadores las dejan de lado. Pero es parte de la miseria humana. ¿Dónde está el evangelio liberador aquí? En ninguna parte. ¿Dónde está el Espíritu de Cristo aquí? No está. Tal vez podamos argumentar de que esto pasaba antes un tiempo de mucha superstición, había gente ignorante, por lo tanto había mucha gente fanática, entonces eso pasaba antes. Pero ahora, eso no pasa. ¿Estás seguro? Crecí en una denominación donde la televisión, el cine y la radio eran del maligno. ¿Sí? El cajón del diablo. Sí, cuidado. Si a alguien se le veía una antena de televisión en su casa, ya estaba perdido. Las mujeres solo podían usar faldas del siglo anterior. Si eran solteras, debían tener el pelo largo, jamás teñido. Y las mujeres, el pelo debían tomarlo en un moño. Los hombres, pelo corto. Si eran casados, tenían que usar bigote. Debían usar pantalón con pastilla a la vista. Y el saco, el vestón, no debía ser abierto atrás. Los niños no podían jugar con volantines. Había iglesias donde era pecado jugar a la pelota con los pies, pero no con las manos. Otros no podían sacar fotos dentro de la iglesia. No se comían prietas. No, eso no se podía comer. No se podía beber vino. Cuidado. Todas estas cosas estaban prohibidas.
El que predicaba debía abstenerse de estar con su esposa la noche anterior. Y otras pinturas semejantes. No se tocaba ningún instrumento musical, a excepción del órgano. Solo se debía leer la Biblia, ningún otro libro. Y los jóvenes podían conversar entre sí solo si tenían intenciones de casarse. Yo no estaba en una secta, era una iglesia evangélica. Y cuando uno preguntaba el porqué de estas cosas, ¿sabe cuál era la respuesta? Y es todavía en muchos. Sin santidad nadie verá al Señor. O sea, la santidad se mide por el largo del pelo del hombre, por el largo de la falda de la mujer, por si mira o no mira, por si come o no come, por si bebe o no bebe. Se mide la santidad. Aquí estamos en presencia de un evangelio diferente, que al decir de Pablo, no es evangelio en absoluto. Es lo que ocurría en las iglesias de Galacia. Estas iglesias eran Pisidia, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Iglesias que Pablo fundó en el primer viaje misionero en el año 47 a.C. aproximadamente, y que usted lo encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 13 y capítulo 14. Las cuestiones ciertamente eran diferentes, pero los principios defendidos por Pablo son pertinentes para nosotros hoy día. Gálatas, capítulo 5, donde usted tiene abierta la Biblia, el versículo 1 será nuestro lema. Este versículo lo vamos a repetir todos los domingos hasta que terminemos Gálatas, y lo vamos a repetir de pie. Y le pido que ahora se ponga en pie y lea conmigo Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Y comenzamos a leer. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Tome asiento. En esta, la primera epístola del apóstol escrita, él combate la idea de que la justificación por la fe no es suficiente para hacernos cristianos. Eso decían algunos en Galacia, y muchos le siguieron con esta idea. La justificación por la fe no es suficiente. Necesitas algo más. Que necesitamos aditamentos. Pero ¿será verdad? ¿Cómo saber qué y a quién creer o no creer? Esta es la primera pregunta que surge y que tiene que ver con la autoridad. Porque hay alguien que dice, esto se debe hacer. Hay alguien que pregona estas cosas. Hay alguien que sigue. Hay alguien que obedece. ¿Por qué obedece? ¿Quién tiene autoridad para determinar qué es lo que le agrada al Señor o no? ¿Quién se le ha dado? Entonces la primera pregunta que surge es la autoridad. En segundo lugar, otra pregunta que debe ser contestada es ¿cómo recibir el perdón de nuestros pecados y recibir el favor de Dios y su comunión? Ser restaurados al favor de Dios y su comunión. En otras palabras, ¿cómo podemos estar bien con Dios? Esto obviamente tiene que ver con nuestra salvación. Entonces la primera pregunta tiene que ver con la autoridad. La segunda pregunta tiene que ver con la salvación. Por último, ¿cómo podemos controlar los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza caída? ¿Cómo? ¿Quién nos lucha con esto cada día? Esto tiene que ver con nuestra santificación. Entonces son tres preguntas que se contestan en la epístola a los Gálatas
y que son pertinentes para nuestra vida hoy, aquí y ahora. La primera pregunta tiene que ver con la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? La segunda pregunta tiene que ver con la salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Cómo estoy bien con Dios? Como cantábamos hace un rato. Y la tercera pregunta tiene que ver con nuestra santificación. Y eso, Dios mediante, es lo que haremos. Son los tres grandes temas que encontramos en esta epístola. Y es necesario aclarar nuestras ideas respecto de estos asuntos. La autoridad, la salvación y la santificación. Veamos entonces la pregunta que tiene que ver con la autoridad. Digamos primero que los Gálatas eran un pueblo céltico, intenso y emotivo. Augusto César dijo de ellos: son volubles en sus resoluciones, amantes del cambio y poco confiables. Aquí hay dos cosas que a nosotros nos casan: volubles en las resoluciones y poco confiables. ¿No seremos descendientes de los celtas nosotros? Volubles, poco confiables. Parece que César le achutó aquí, medio a medio. ¿Por qué? Porque cuando leemos en Hechos 14, los versículos 8 al 13, vemos una cosa. Y luego en los versículos 14 al 19, vemos otra completamente distinta. Esa es tarea para la casa, que lea Hechos 13 y 14, pero concéntrese en el 14. En la mañana querían adorarlo. Dioses en la forma de hombres han descendido sobre nosotros. Y le querían hacer sacrificio y adorarlo. En la mañana. Y en la tarde lo querían matar. Mire qué cambio. ¿Cómo? ¿O quién puede confiar en gente así? Que cambia tan rápido. Hoy día los tiene allá arriba y mañana allá abajo. ¿Cómo puede ser? Pero así somos. Volubles. Pero allí Dios tenía pueblo. Leamos de Hechos capítulos 14, los versículos 20 al 28. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Este es Pablo, a quien habían apedreado en el versículo anterior. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Todo esto es de Galacia. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Los Gálatas eran volubles, poco confiables. Seguían sus emociones y se guiaban por las opiniones de la mayoría. Ese es el contexto del cambio drástico que nosotros vemos aquí en Hechos capítulo 14 respecto de los apóstoles. Y esto es lo que vemos también como antecedente a la carta a los Gálatas. Porque esta característica de los Gálatas y de otros pueblos, unidos a la tendencia a que la salvación se puede ganar por méritos propios, termina por desviar al hombre del camino seguro. ¿Qué creer entonces? ¿A quién creer? Lógicamente ellos debían creer a Pablo, y así lo hicieron mientras Pablo estuvo con ellos presente. La obra de Pablo en Galacia había sido bastante exitosa, y muchos, la gran mayoría gentiles, habían creído el Evangelio. Es lo que leímos recién. Un ministerio exitoso. Pero después que se hubo marchado, llegaron otros apóstoles, que eran discípulos de los apóstoles verdaderos en Jerusalén. Estos eran falsos apóstoles. Y comenzaron a enseñar que los gentiles debían sujetarse a los requerimientos de la ley a fin de ser salvos.
los Gálatas escucharon, le encontraron sentido y recibieron este mensaje sin ningún tipo de cuestionamiento. Como esto no era lo que Pablo había enseñado, estos falsos apóstoles no solo atacan el mensaje que les entregó Pablo, sino que también atacan al mensajero, atacan a Pablo, atacan su apostolado. Es característica de los falsos hermanos entrometerse en donde ha sido predicado y creído el Evangelio, y allí, solapadamente primero y abiertamente después, comienzan a atacar a los líderes y sus enseñanzas. Los falsos hermanos no son los que van a un lugar donde nadie ha predicado, no. Ellos llegan donde ya hay un trabajo hecho. Y ahí quieren imponer sus criterios y sus puntos de vista. En medio de esta guerrilla doctrinal permanecen algunos fieles. Fieles, sí, pero están descorazonados, confundidos, están perplejos. ¿Qué hacer? El Salmo 11.3 dice, si fueron destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Isaías 8.20 contesta, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Cuando hay voces divergentes, cuando lo que observo no concuerda con las palabras de Cristo, no solo debo volverme a las Escrituras, debo obedecerlas. Las herejías no vienen de afuera, vienen de adentro. Nace en el corazón de falsos hermanos, pero también nace de creyentes fieles, pero voluntariosos, que creen haber encontrado o haber descubierto algo que estaba escondido a la iglesia. Hay que tener cuidado con ese afán como que tuvo una revelación y el Señor me mostró, el Señor me dijo, y comienzan a creer y a enseñar algo que nunca se ha enseñado en la iglesia. Y así, esos conceptos van calando dentro de la vida de la iglesia y son como esos pequeños gusanitos en la fruta que terminan por corromper todo. También esto nace en creyentes con un alto concepto de sí mismo, quienes buscan que la iglesia se sujete a la voluntad de Dios, pero identifican la voluntad de Dios con su propia voluntad. O buscan que la iglesia tenga un estándar de santidad alto, pero ese estándar de santidad no lo toman de la Escritura, sino que lo toman ellos. Ellos establecen cuál es el estándar de santidad. Por eso llegamos a lo que le describía yo de mi crianza en una iglesia evangélica que tenía estos estándares. Pablo, sin embargo, él es enfático. En Gálatas capítulo 1, versículo 9, dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿qué hay que hacer? Sea anatema, maldito, separado, reservado para la perdición, anatema. Debemos perseverar en lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones, y este perseverar va de la mano con escudriñar las Escrituras. Hermanos, no es correcto decir, llevo 20 años perseverando en los caminos del Señor, porque lleva 20 años yendo a la iglesia los domingos. No, eso no es perseverar. Perseverar es sumergirse día tras día en la palabra del Señor para buscar en ella la voluntad de Dios para mi vida aquí y ahora. Si no estás haciendo eso, no estás perseverando.
Debemos perseverar en lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones cuando Él hizo esa obra magnífica en nuestras vidas. Él puso algo en nuestros corazones. El deseo de servirle, el anhelo de honrarle, el deseo de buscarle. Queremos conocer de su palabra. Queremos tener una mayor intimidad con Dios y le buscamos en oración. Queremos adorarle no solamente con lo que hacemos a diario, sino también con la congregación, con los hermanos. Esas cosas no son naturales a nosotros. Nosotros no venimos con eso de nuestro nacimiento, ni nos fue inculcado eso porque nacimos en un hogar cristiano. No. Eso es puesto por el Espíritu de Dios en tu vida. Y debes perseverar en eso. No lo ahogues. ¿Qué creer entonces? Todo aquello que provenga de la palabra de Dios y no la contradiga. Cuidado con eso. Algunos se quedan solo con la primera parte. No, todo lo que venga de la palabra de Dios. Pero si hay un mandamiento que está contradiciendo a otro mandamiento, entonces aquí tenemos una colisión. Significa que o la palabra de Dios se contradice, o yo no he entendido bien, ¿verdad? Pero un mandamiento, para ser obedecido, no puede contradecirse con otro de las Escrituras. Debo creer todo aquello que provenga de la palabra de Dios y no la contradiga. ¿A quién creer? A Dios y su palabra, que están por encima, muy por encima de lo que la iglesia y sus líderes puedan decir. Si el apóstol Pablo, hermano, dice, o si yo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ay, pero que lo dijo el pastor. Bueno, ¿quién tiene que ver eso? No importa cómo lo dijo. No importa lo que dijo. Lo que importa es que si eso sale de la palabra de Dios. La iglesia y sus líderes no tienen ningún derecho a estar por sobre la palabra. Dios nos ha dado su palabra para con ella gobernarnos y guiarnos. Debemos obedecer su palabra. Ella es nuestra autoridad. De aquí emana uno de los principios de la Reforma. ¿Cuál es? Sola Escritura. Sola Escritura. Esa es la primera respuesta a la primera pregunta sobre la autoridad. Veamos la segunda pregunta, cuya respuesta debemos tener clara. ¿Cómo recibir el perdón de nuestros pecados y ser restaurados al favor de Dios y su comunión? Esto tiene que ver con nuestra salvación. Y aunque es claro en las Escrituras, hay mucha confusión al respecto, porque hay muchas voces que se levantan como autoridad. En tiempos de la Reforma y antes, quien tenía la voz autorizada respecto de este tema no era Dios y su palabra, sino que era la iglesia establecida. Ellos, o la iglesia más bien, decidía quién y cómo podía ser salvo. Por lo tanto, era necesario obedecerla sin cuestionar nada. Algunos, frente a la inconsistencia entre lo que las Escrituras dicen y lo que la iglesia enseñaba, optaron por las Escrituras. Y allí emergió de las tinieblas la maravillosa verdad de la justificación por la fe sola. Muchos pagaron con su vida. Pero esta verdad, redescubierta por los reformadores, no fue que fue descubierta por ellos, fue redescubierta, siempre estuvo. Pero al ponerse la iglesia por sobre la Escritura,
la opacó y terminó por ignorarla por completo. Los reformadores lo único que hicieron fue sacarla a la luz. Y esta es la verdad que permanece en pie donde quiera se predique el Evangelio. ¿Por qué entonces hay tantas voces divergentes? Queridos hermanos, es una verdad atemorizante tal vez, pero en verdad muchos han salido de la iglesia romana, pero la iglesia romana no ha salido de sus corazones. Y eso no vale para los que están fuera, vale para nosotros hoy día. Muchos han salido de la iglesia romana, pero la iglesia romana no ha salido de sus corazones. Otro factor importante a considerar es la tendencia a considerar que nuestro destino eterno depende de nuestras propias obras. Está en nuestras manos. Y si a esto unimos una característica de nuestra idiosincrasia, tiene que ver esto con ser chileno. ¿Cuál es? La mente de inquilino que obedece ciegamente al patrón de fondo. Tal vez no nos guste, pero es nuestra realidad. Cuando aceptamos que alguien, primero tenemos que aceptarlo, cuando aceptamos que alguien tiene autoridad sobre nosotros, nunca se nos ocurre evaluar a la luz de las Escrituras. Tenemos tres cosas entonces aquí, que son las que han oscurecido respecto de la salvación. Una, que muchos todavía son católicos romanos en sus corazones. Dos, la tendencia a considerar que el destino eterno está en nuestras manos. Y tres, nuestra idiosincrasia, que nos hace obedecer al que grite más fuerte, o al que hable más alto, o a la opinión de la mayoría, como lo haría el inquilino en el campo chileno, con un patrón de fondo. Y estas tres cosas se unen para deformar una verdad preciosa. Aquí tenemos los elementos constituyentes del falso evangelio que muchos creen. ¿Cómo recibimos el perdón de nuestros pecados? Reciban los sacramentos, se escucha por allá. Reciban los sacramentos, si no les aplicado los sacramentos, no tienen perdón de pecado. Si un niño no se bautiza antes de morir, no va con el Señor. Y algunos creyentes trasladan esa misma superstición, es que mi hija está tan enferma, yo quiero presentarla. ¿Por qué la quiere presentar? ¿Acaso no son benditos nuestros hijos solo por el hecho de ser hijos? ¿Necesitan un sacramento? ¿Necesitan un rito para ser bendecidos por Dios? Ore y ayune, dicen por allá. Busque su salvación. Ore, ayune. Como si un muerto pudiera hacer algo. Basta con ser bueno, se oye también. Bueno, no he matado a nadie, soy una buena persona, cuando puedo ayudar a alguien, lo ayudo. Basta con ser bueno. Y otros, no hagas esto ni aquello, no mires esto ni esto otro, no comas esto, no bebas de esto otro, vístete de esta manera. ¿Cómo obtengo mi salvación? Anda a la iglesia. ¿De dónde sacamos todas estas cosas? Peor todavía, ¿por qué las creemos? Hermanos,
El cristianismo no es un mero sistema de moralidad. Cristianismo no es la cuidadosa observancia de un sistema sacramental. Cristianismo no es conformarse a una serie de normas, deberes y prácticas. Cristianismo no es juntarse con la gente buena ni vestirse de determinada manera. No. Cristianismo es Cristo. Y solo tenemos acceso a la justificación por medio de la fe. Recuerda esto. Solo Escritura, solo Cristo, solo fe. En el cristianismo se subraya y se destaca lo que Dios ha hecho en Cristo, no lo que hacen los pecadores. Después de todo, ¿qué más? Aparte de pecar, pueden hacer los pecadores. ¿Podrá un muerto levantarse a sí mismo de la tumba? ¿Acaso no necesita la voz autoritaria de Dios que le diga, levántate? Siendo esto así, una vez con vida, una vez salvos, necesitamos algo más que la gracia para perseverar. Los Gálatas estaban cambiando el significado del Evangelio. Ellos, igual que los Gálatas de hoy, quieren añadir al Evangelio. Nosotros, decían ellos, somos salvos por Cristo, pero debemos añadir la circuncisión, el conservar una dieta, el guardar algunos días especiales. Eso decían los Gálatas de antes. Los de ahora dicen cosas diferentes, pero ambos tienen en común lo siguiente: ahogan el Evangelio, lo cambian, lo tergiversan, lo llenan de reglas, lo corrompen. Fuimos salvos por gracia, somos salvos por gracia y seremos salvos por gracia. Nadie llegará a la presencia del Señor, se plantará frente a Él y le dirá, Señor, tú me salvaste, pero yo hice mi parte, yo deposité mi fe en ti, fui yo el que me arrepentí. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios. Dice que tuviste fe, amén, gloria a Dios por eso, pero Dios te dio esa fe para creer en Él, no es mérito tuyo. En Filipenses 1:29 nos dice que se nos ha concedido que creamos en Él, es una concesión de Dios. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 nos dice sin lugar a dudas que fuimos escogidos para salvación desde el principio mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Estos textos, entre otros, vienen a demostrar que tuviste fe cuando Dios te la dio. De igual manera, el arrepentimiento para la salvación Dios lo da. La iglesia en Jerusalén, luego de escuchar el informe de Pedro allí en Hechos capítulo 11, estalla en alabanzas a Dios y dice en el versículo 18 que glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios está al principio y Dios está al final y Dios está entre ambos extremos. Siempre Dios. Entonces hay que subrayar, solo por Cristo, solo por fe, solo por gracia, salvo soy. La pregunta final tiene que ver con la santificación. ¿Cómo podemos controlar los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza caída? La vista de los Gálatas había sido desviada. Ellos habían sacado sus ojos de Cristo. Poco importa que este cambio de enfoque haya sido por iniciativa propia o hayan sido inducidos por otro, porque la responsabilidad no cambia, hermanos. Nadie se puede disculpar diciendo, bueno, a mí me enseñaron así. No, tienes la palabra del Señor. Tienes el deber de escudriñar.
Ellos estaban cambiando el Evangelio al querer perseverar en la fe mediante la observancia de la ley. Mire, parece ser algo lógico esto. Observar la ley no puede controlar los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza caída, porque la ley es como una lupa. Ella aumenta y destaca el pecado. ¿Cómo es que yo conozco el pecado? Por medio de la ley. Eso es lo único que hace, no hace otra cosa la ley. La ley no produce nada, solo muestra con claridad todo lo que hay. La ley revela el pecado, pero no puede remediarlo. Solo Cristo puede remediar el pecado. Solo Cristo. Así que apoyarse en la ley como medio de salvación es hacer una lectura incorrecta del propósito para el cual la ley fue dada. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo, al convencernos de nuestros pecados y conducirnos a nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador. Ese es el propósito de la ley. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, dirá Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 24. ¿Para qué? ¿Para qué fue nuestro ayo? A fin de que fuésemos justificados por la fe. En su énfasis equivocado de observar la ley para ser aceptos, los gálatas estaban volviendo a la misma clase de esclavitud de la que habían sido rescatados. Este es el peligro del legalismo. El legalismo quita la libertad y la alegría de servir. Sumerge al hombre en temores mientras lo va convirtiendo poco a poco en un perfecto hipócrita que se cuida más de lo externo, del que dirán, que de agradar a Dios en la intimidad de su corazón y en la intimidad del hogar. El legalismo es una actitud carnal que se conforma, se ciñe a un código a veces autoimpuesto o impuesto por otro, pero tiene el objeto no de exaltar a Dios, sino de exaltarse a sí mismo. Lo repito, el legalismo es una actitud carnal que se conforma, se ciñe a un código a veces autoimpuesto o impuesto por otro, pero el objeto que tiene no es de agradar a Dios, sino de autoexaltarse. Siendo así, le hace sentir superior y en ese sentir menosprecia a su hermano porque en Cristo murió. Y algo curioso del legalismo, nadie admite que lo es. Pero sea como sea, la base de nuestra aceptación para con Dios no ha cambiado, porque la base de nuestra aceptación es Cristo. Nunca será lo que yo haga o deje de hacer. Por supuesto, hermanos, esto no es una licencia para el pecado, puesto que todos quienes han sido atraídos a Él se apartan de iniquidad. Conoce el Señor a los que son suyos. Esa es una cara de la moneda, ¿cierto? Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y cuál es la otra cara? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es la misma moneda. ¿Has sido atraído a Cristo? Te apartas de iniquidad. Pero ese apartarse es fruto de haber sido aceptos en el amado. Es fruto. Jamás en la base de la aceptación. Aquí es donde erraron los gálatas de antaño y yerran los gálatas modernos. Pretender basar nuestra santificación en lo que hagamos es equívoco, peligroso y engañoso. Equívoco por cuanto no es el camino de Dios. Peligroso porque nos desvía del camino de Dios. Y es engañoso porque lo externo es imitable. Y muchos son los que han aprendido a imitar conductas, pero no conocen a Dios en absoluto.
solo han aprendido a imitar. Y cantan como creyentes, oran como creyentes, hablan como creyentes, pero son como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La salvación es del Señor, y esto significa que todo se lo debemos a Él. Solo la Escritura es nuestra fuente de autoridad, y ella nos recalca que somos salvos solo por Cristo, solo por fe y solo por gracia. Por lo tanto, solo a Él, solo a Dios es la gloria. Si tú no conoces a Dios, déjame decirte que Él sí te conoce. Tú no te puedes esconder de Él. Él conoce tu andar. Y por medio del profeta Jeremías, Él te dice, y escucha con atención, Jeremías capítulo 2, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor. Vuélvete al Señor ahora y pídele arrepentimiento y fe. Si te volvieres, oh Israel, Jeremías 4, si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí, dice el Señor. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Esa es palabra del Señor. Cristo murió para que seas libre. Deja la esclavitud del pecado y sé libre para servir al Señor. En el nombre de Cristo. Amén.